¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, vamos rápidamente a la información porque pues se estaría confirmando ya pues esta traición de Ricardo Monreal en el Senado y esta información llega el día de hoy en la conferencia del presidente cuando le preguntan sobre esto. El presidente fijó postura sobre esto, pero pues parte de la misma oposición está confirmando que sí hubo un pacto con Ricardo Monreal y pues explican de qué se trataba en concreto pues este pacto. Y es que fíjense, Damián Cepeda en una entrevista dijo que la oposición en el Senado sí pactó con Ricardo Monreal, pero que no se llegó al acuerdo, o sea que no se consumó esta traición, pero de hecho hablan de que en realidad sí hubo un acuerdo, sí hubo un pacto por parte de Ricardo Monreal, sí hubo la intención de esta traición, pero pues por algunos votos que no coincidieron, pues no se logró concretar pues esta traición. Vamos rápidamente a ver de qué se trata pues esto que habla Damián Cepeda. El acuerdo que se estableció el bloque de oposición en el Senado de la República para impulsar la candidatura de Ricardo Monreal a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta fue con el mismo coordinador de Morena, pero no se cumplieron con los votos de sus simpatizantes que él comprometió. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hubo un pacto entre el PAN y Ricardo Monreal donde impulsarían a Ricardo Monreal, votarían por él para que él estuviera como presidente en la Cámara. Obviamente, dice aquí, no se completó porque algunos de los votos que Ricardo Monreal comprometió de sus compañeros, pues no se dieron. Y dice pues Damián Cepeda, no se concretó pues por falta de estos votos que había comprometido el mismo Ricardo Monreal. Así lo reveló el senador Damián Cepeda, quien en entrevista pues dijo y platicó con que coordinadores del PAN y del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, y el Grupo Plural pactaron que sumando los votos de todas estas fuerzas políticas más los de los seguidores de Monreal en Morena, se lograría la mayoría necesaria para que ocupara la presidencia de la mesa directiva. ¿Y cuál sería la razón de este acuerdo? Pues resulta que el senador panista insistió en que se trataba de tener un Senado plural de cara a los próximos debates relacionados con las reformas a la Guardia Nacional y en materia electoral. Resulta que estaban planeando formar una nueva mayoría que estaría conformada por estos grupos parlamentarios del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, más los votos que había comprometido Ricardo Monreal. Estos votos pues no se dieron, por lo cual no se pudo pues consumar esta traición. Pero en realidad uno dirá, ¿para qué era? En realidad solamente quería pues la presidencia en la Cámara Alta, pues resulta que no. Dice Damián Cepeda que el acuerdo que la oposición en el Senado había alcanzado con el senador Ricardo Monreal comprendía que se evitara la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional y las de la reforma electoral. En concreto, lo que querían era formar esta nueva mayoría para poder echar abajo pues estas dos reformas de la Guardia Nacional y la reforma electoral. Así lo está confirmando pues Damián Cepeda. También esto es por parte de la oposición, pero también una senadora de Morena, la senadora Antares, pues revela que sí, que en realidad sí hubo un pacto de Monreal con la oposición. Vamos rápidamente a escuchar esto que dijo la senadora Antares Vázquez sobre este acuerdo de Ricardo Monreal. La oposición lo que pretendía era ellos poner a un presidente de la mesa directiva de la oposición. Hace tiempo que han estado pues amagando con eso, ¿no? Sobre todo el PAN. Y ayer pretendían hacerlo. Lo que estuvieron intentando fue decirle, le dijeron a Monreal que si él quería tener el control absoluto, porque todo el mundo identifica a Alejandro Armenta en el grupo de Monreal, que si él quería tener el control absoluto del Senado, que mejor pues fuera él el presidente y que ellos lo apoyaran, ¿no? Entonces estuvo, no, pues ¿cómo? ¿No? Entonces fue la discusión durante horas nosotros estuvimos aquí y empezó a haber, digamos que palomas mensajeras
de la oposición hacia algunos de nosotros, a los que identifican como los duros de Morena. Y la situación de lo que nos planteaban era que ellos tenían 53 votos y que fuéramos 12 votantes de los duros de Morena a votar en contra de Armenta. Y que ya después discutíamos a quién poníamos, ¿no? Fíjense nada más lo que está revelando esta senadora Antares. Sí hubo un pacto y sí era la intención de llevar a pues Monreal a la presidencia para detener pues estas reformas, la de la Guardia Nacional y la reforma electoral. Pero ¿qué dijo Ricardo Monreal? Y Ricardo Monreal pues negó este pacto con oposición para desechar las propuestas de Guardia Nacional y la reforma pues electoral. ¿Y qué dijo Ricardo Monreal sobre este tema? Dice: el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado aseguró, Ricardo Monreal, que no ha mantenido una reunión con Damián Cepeda. O sea, dice Ricardo Monreal, yo no he hablado para nada con Damián Cepeda para que él pueda asegurar esto. Pero ojo, Damián Cepeda nunca dijo que se lo dijo a él o que habló con él. Fíjense nada más lo que dice Damián Cepeda. La oposición buscó un acuerdo y concretamente antes de bajar a votar al grupo parlamentario del PAN, el coordinador nos informó. ¿Quién es el coordinador del PAN? Pues Yulem Rementería. El coordinador nos informó que se logró un acuerdo con el senador Monreal para que, al no tener nosotros los votos para poder impulsar a alguien de la oposición, pudiéramos proponerlo, en este caso, a él, para que con los votos de la oposición más las simpatías que pueda tener el senador Monreal, garantizar tener una presencia en estos términos. Ese fue el acuerdo con el cual bajamos y fue por lo que bajamos con esa propuesta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no tuvo una reunión con Damián Cepeda, pero sí con los coordinadores parlamentarios de los grupos, de estos grupos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. O sea, lo que hablaron fue entre ellos. O sea, Ricardo Monreal sí no habló con Cepeda, pero la instrucción o el acuerdo entra en los coordinadores. Solamente que los simpatizantes de Monreal no votaron todos como Monreal pensaba, y es por eso que no se logró concretar pues esta traición. Pero en sí la idea era hacerlo, consumarlo, y como lo dijo Damián Cepeda, para poder frenar pues la reforma en cuestión de la Guardia Nacional y también la reforma electoral. El día de hoy en la conferencia, pues una reportera le pregunta esto al presidente, le dice que qué opina. El presidente dice que no cree que Monreal pues haya ofertado los votos a la oposición para frenar este tema de la Guardia Nacional. Pero además de esto dijo el presidente que en dado caso de que así haya sido, que de todas formas no cree que le hagan caso. Pero ¿quién no le hará caso? ¿La oposición o los de Morena? Pues ya se vio que por lo menos los de Morena pues no le hicieron caso. Es por eso que no se logró concretar pues esta traición. Pero no solo eso, sino que dijo el presidente que cada quien es responsable de sus actos. Esto lo dijo sobre pues este tema, y dijo el presidente que tendría que pagar las consecuencias. Pero no quiere decir que vaya como una amenaza. ¿A qué se refiere el presidente? Pues dijo el presidente que en algún momento estos que están pactando, supuestamente, en este caso Ricardo Monreal, van a necesitar los votos de la ciudadanía. Esto obviamente lo dijo por Ricardo Monreal, porque sabemos que Ricardo Monreal aspira a la presidencia en 2024, pero pues con esto estaría el pueblo, los ciudadanos, dándose cuenta de cómo está traicionando al movimiento, y obviamente pagará las consecuencias con el pueblo. El pueblo no va a votar por Ricardo Monreal porque ahora se está dando a conocer ampliamente que pues quiso traicionar o traicionó, solamente que pues por los votos de algunos senadores de Morena es que no se concretó pues esta traición. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema. Entiendo su punto de vista sobre el respeto a la división de poderes, pero hay una iniciativa que es muy importante para su gobierno, que es la reforma a la Guardia Nacional, para que el mando pase a manos de la Sedena. Y ayer supimos por voces de legisladores que el coordinador de Morena en el Senado había ofrecido un acuerdo a la oposición para frenar justamente esta reforma, y en ese marco él obtuvo 52 votos
como candidato para ser presidente de la mesa directiva del Senado. ¿Qué opina, presidente? Pues que no lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia. Y vaya que tiene razón el presidente. Monreal podrá comprometer su voto, pero no puede comprometer el voto de algunos senadores de Morena. Y se vio claramente que él creía que sus simpatizantes, que los que están con él iban a votar de la manera que él quería, y obviamente pues ya se vio que no, o sea, no se logró lo que ellos querían, formar esta nueva mayoría para frenar estas reformas del presidente. Pero hablando de traiciones, también el presidente el día de hoy en la conferencia pues habló de este tema, de estos jueces, de lo que ya hemos hablado, de estos ministros, y dijo el presidente y aceptó que se equivocó en la designación de estos ministros. Y es que el presidente, cuando llegó al poder, tenía la oportunidad pues de una reforma a la Suprema Corte, pero dijo el presidente, y él así lo pensó, e incluso lo relató que él pensó y dijo, no es necesario, porque iba a proponer a 4, y dijo el presidente, con estos 4, más los que ya estén, que sean honestos, pues con eso la hacemos. Y dice el presidente, me equivoqué, la verdad es que pues no resultó como yo quería. Dice el presidente el día de una conferencia relató que al llegar a la presidencia pensó en proponer una reforma al Poder Judicial, pero dije no, va a ser muy complicado y sí es ir a fondo porque es un poder como el Ejecutivo, piramidal, en la base están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está pues la Corte. Dice el presidente, entonces dije, voy a tener la oportunidad de proponer a ministros, hice mis cuentas, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener la mayoría, no para que me apoyen, dice el presidente, y ni para que estén todos de acuerdo en abusos, sino para reformar al Poder Judicial y que realmente haya justicia. Dice el presidente, ¿y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya para el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. ¿Y quiénes son estos jueces que el presidente propuso? Pues fíjense nada más, de una vez para que se sepa bien, los 4 ministros, las 4 propuestas del presidente fueron Juan Luis González Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Moza, Margarita Ríos Farhat y Loreta Ortiz. Estas son las 4 propuestas del presidente y dice el presidente, me equivoqué porque pues al parecer no resistieron pues los cañonazos, pero no solo eso, sino que además el día de una conferencia el presidente pues habló de este tema y dijo que sería la primera vez en la historia de México en que la Suprema Corte cambie las leyes porque esto es una facultad que no tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que es facultad exclusiva de legislar de los 2 poderes, de la Cámara de Diputados y la Cámara Alta del Senado. Vamos rápidamente a escuchar lo que se habló en la conferencia sobre esta traición de estos ministros y estos jueces. Pero hay otro elemento que queremos llamar la atención, porque en el régimen constitucional mexicano, en cómo está organizada la división de poderes en nuestro país, podría ser incluso más grave que la misma medida. Es decir, si la Corte, en los 2 recursos hoy en discusión, un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad, determinara invalidar un artículo constitucional, sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional.
La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución. El único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el Poder Constituyente Permanente, que está integrado por las 2 cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. Y la Constitución mexicana es la ley suprema de la nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución.